señoras y señores asambleístas, ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan. Señor presidente, hemos preparado además una ayuda visual para que pueda esta comparecencia ser seguida por todas y por todos ustedes. Y quiero agradecerle a usted y a los señores y las señoras asambleístas la posibilidad de conversar y de expresar aquello que ha sido motivo y aquello que es motivo de mi comparecencia. ¿Podemos empezar, por favor? No sé si el apoyo visual está listo. Quiero comenzar haciendo una cita a un escritor y filósofo alemán, Peter Sloterdijk, en su obra La crítica de la razón cínica. Peter Sloterdijk dice: allí donde los encubrimientos son constitutivos de una cultura, allí donde la vida en sociedad está sometida a una coacción de mentira, en la expresión real de la verdad aparece un momento agresivo, un desnudamiento que no es bienvenido. Sin embargo, el impulso hacia el desvelamiento es, a la larga, el más fuerte. El pretender llegar, como dice el filósofo, a la verdad desnuda es uno de los motivos de la sensibilidad desesperada que quiere rasgar el velo de los convencionalismos, las mentiras, las abstracciones y las discreciones para acceder a la cosa. He sido convocado por ustedes, señoras y señores asambleístas, para dar una explicación, no solamente a la Asamblea, en este caso, como el representante de la ciudadanía, sino también a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan respecto del audio que fue desvelado por el fiscal general. Pero para poder hacerlo, para que esto pueda tener coherencia, para que además este audio sea entendido en la condición en la que es expuesto y de lo que el fiscal general del Estado, independientemente de quién sea su nombre, debe hacer, quiero primero presentarles a ustedes una línea del tiempo, una explicación detallada de qué es lo que ocurrió y qué es lo que ha ocurrido en el caso de la investigación que se lleva adelante por parte de la Fiscalía en contra del doctor Carlos Polit Fagioni, ex Contralor General del Estado. Sigue esta línea del tiempo en la que se cruzan hechos sustanciales. El audio, este audio que ha sido motivo de un enorme revuelo, deja de tener significado. Esta línea del tiempo, señoras y señores asambleístas, arranca, como es lógico, el 11 de mayo del 2017, cuando en el seno de esta asamblea fui posicionado como fiscal general del Estado. Y apenas fue un jueves 11 de mayo de 2017. Apenas 2 días después, el sábado 13 de mayo de 2017, el ex Contralor, en ese entonces todavía Contralor General del Estado, abandona el país. Abandona el país y, conforme se explicó en lo posterior por parte de sí mismo y de su defensa, supuestamente para atenderse una dolencia cardíaca. Sale del país el día sábado 13 de mayo de 2017 para atenderse supuestamente de una afección de salud, y regresa al Ecuador el día 23
de mayo de 2017 y al volver al Ecuador asiste a esta Asamblea Nacional al acto de posesión del señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno. Inmediatamente de cumplido este acto oficial, vuelve a salir del país el día 25 de mayo de 2017 y que conforme ahora se encuentra plenamente comprobado, se encuentra en la ciudad de Miami, en la Florida, los Estados Unidos. Una vez producido este hecho, en esta misma fracción del tiempo, acontece que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones respecto de un grave caso judicial en la ciudad de Cuenca, que implica además, o que significaba además, la vinculación de funcionarios y exfuncionarios de dicho centro de rehabilitación. El 1 de junio, desde la República Federativa del Brasil, cuando el fiscal general del Estado accede a las primeras y certeras informaciones respecto de la trama de corrupción de Odebrecht, en un acto coordinado con distintas instancias de justicia, se dispone que se realicen allanamientos y detenciones de personas involucradas en esta trama. El 2 de junio de 2017 se produce en la investigación por el delito de concusión en contra del excontralor general del Estado, se produce el allanamiento de su domicilio y la recolección de evidencias y la recolección de elementos respecto de esta investigación penal. Y aquí, en esta línea del tiempo, llamo la atención a ustedes, señoras y señores asambleístas, y les llamo la atención a las y los ciudadanos. Aquí, cuando se produce el allanamiento, el 2 de junio de 2017, aparece por primera vez el supuesto e inexistente informe de gastos especiales de la comisión del 30 de septiembre. Allí, en ese 2 de junio, cuando se hace el allanamiento del domicilio del doctor Pollitt, es cuando por primera vez todos los ecuatorianos, incluido quien en este caso les habla como fiscal general del Estado, llegamos a conocer de la supuesta existencia de un informe con indicios de responsabilidad penal. Esto, además, consta contenido en una declaración pública que la defensa del doctor Carlos Pollitt realiza desde la ciudad de Guayaquil, en la que dice que las investigaciones sobre el caso de Odebrecht que vincularían al Contralor son una retaliación del fiscal. Quisiera, por favor, que ustedes escuchen la fracción correspondiente de la mencionada rueda de prensa. Actos de allanamiento dispuestos por la Fiscalía General del Estado se han producido en violación del debido proceso, justamente aprovechando de su ausencia. Por ejemplo, el sorteo no se ha efectuado y el expediente ha ido directamente a manos del juez nacional Luis Enríquez. Esa actitud evidencia la represalia que ha asumido el señor fiscal general, por cuanto la Contraloría hace muy pocos días presentó en esa institución un informe con indicios de responsabilidad penal justamente en contra de su titular, Carlos Vaca. Remarquen ustedes, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, en este hecho que es esencial, porque ustedes van a ver en esta línea del tiempo y el país va a conocer en esta línea del tiempo cómo cada vez que la Fiscalía General del Estado, actuando en el cumplimiento de su mandato constitucional y legal,
tomaba decisiones respecto de graves actos de corrupción, volvían a aparecer y volvían a aparecer estos ataques en contra del fiscal. Paralelamente, en ese tiempo también, en el mes de junio, por el impulso del señor ministro del Interior, magíster César Navas, empieza la investigación procesal respecto de posibles actos de corrupción que involucrarían a funcionarios de dicho ministerio. Y esto también es importante señalar por la forma en la que esta línea del tiempo concluye. El 4 de agosto, continuamos con la línea del tiempo, el 4 de agosto de 2017, la defensa técnica del doctor Carlos Polis Fagioni presenta un escrito en la Fiscalía General del Estado en la que el defensor técnico del doctor Polis renuncia a la defensa. Y este es un elemento también muy importante para que ustedes entiendan la magnitud y entiendan la dimensión de lo que estamos hablando. Renuncia a la defensa señalando que se han producido profundas diferencias, cito textualmente la parte correspondiente, se han producido profundas diferencias con mi representado en cuanto a la estrategia y modo de afrontar los requerimientos de la defensa, pues, cito textualmente al abogado del doctor Polis, el doctor Polis contrapone esperanzas y ofertas políticas a la evidente necesidad de abordar una defensa técnica. 4 de agosto. En ese mismo mes, podemos volver a la línea del tiempo, por favor. En ese mismo mes se formulan cargos el 5 de agosto en contra del doctor Carlos Polis por el delito de concusión. Delito de concusión que implica la investigación y la judicialización de aproximadamente 10 millones de dólares recibidos de la empresa Odebrecht. Pero además, en ese caso de concusión en el que se formula cargos en contra del doctor Polis, en ese mismo mes de agosto, el 29 de agosto de 2017 para ser precisos, se produce la vinculación del doctor Polis Fagioni a una investigación igualmente abierta por asociación ilícita. En el mes de septiembre se producen 3 hechos que son esenciales. El primero es que con control jurisdiccional y a través del mecanismo que determina la ley, se recibe el testimonio anticipado del señor José Conceição Santos Filho, ex superintendente de Odebrecht, en el que relato por relato va señalando cómo se produjo la red de sobornos de Odebrecht. Y en uno de esos relatos, para ser técnicamente preciso, en 2 de esos relatos, señala al doctor Carlos Polis Fagioni como la persona que en dinero en efectivo y a través de transferencias a cuentas de compañías había recibido 10.1 millones de dólares. Pero ese mismo día, el mismo día en el que el fiscal general del Estado, conjuntamente con el juez de la causa y con los abogados de la defensa de los procesados en ese entonces, recibíamos el testimonio anticipado de esta persona, ese mismo día se producía una diligencia judicial en la que intervino el fiscal general del Estado
para la desmaterialización y extracción de información remitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Información que contenía y contiene las transacciones utilizadas, las transacciones financieras que fueron efectuadas por Odebrecht a distintos funcionarios e intermediarios en el Ecuador y que fueron utilizadas a través de un sistema estructurado de sobornos denominado DROSIS. Ese mismo día, en el día en que se recibía este testimonio anticipado, en horas de la tarde el fiscal acudía a Criminalística en Quito a extraer la información recibida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto también es un elemento esencial para que ustedes observen cómo hacia adelante se produjeron los hechos. En ese mismo mes, el fiscal general del Estado recibe un impulso suscrito por más de 600 personas, en el cual le solicitan al fiscal general del Estado investigar, hacer un control jurídico respecto de cómo se condujo un proceso que también laceró la conciencia nacional denominado caso Pases Policiales, que fue investigado por la doctora Tania Moreno Romero. En el mes de octubre, hago notar a ustedes qué ocurrió. El 1 de octubre del año 2017 concluye la instrucción fiscal en la investigación por el delito de asociación ilícita. Caso que involucraba o caso que comprende, además del ex contralor, del señor ex vicepresidente constitucional de la República y de otros funcionarios e intermediarios. En ese mismo día en el que concluye la instrucción fiscal, el 1 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado dispone la apertura de una investigación por el delito de lavado de activos en contra del doctor Carlos Polit Fagioni y de otras personas relacionadas a su entorno. En ese mismo día en el que se cierra la investigación en la instrucción fiscal, en ese mismo día se ordena la apertura de una investigación por un proceso de lavado de activos en contra del doctor Polit. Allí también, en el mes de octubre, a 31 de octubre, por pedido de la Fiscalía, del fiscal general, se solicita a la Corte Nacional la vinculación de 3 personas en el caso de concusión del doctor Polit. Se solicita la vinculación de 3 personas. La primera, el señor John Polit, hijo del ex Contralor General del Estado, y de los representantes de 2 compañías, el uno de apellido Neme y el otro de apellido Isaías. El siguiente mes, el mes de noviembre, en el mes de noviembre se produce a partir del 8 de noviembre, en una audiencia que se extiende hasta el 13 de noviembre del 2017, una audiencia judicial de 5 días, se produce la audiencia preparatoria de juicio en el caso de asociación ilícita. Audiencia preparatoria de juicio que concluye con el llamado a juicio en contra del doctor Carlos Polit Fagioni, ex Contralor General del Estado. Ese llamado a juicio no puede llegar a sentencia, entre otras cosas, porque encontrándose prófugo el delito de asociación ilícita no puede juzgarse en ausencia del condenado o del procesado. Pero en esta fecha, a partir del 8 de noviembre hasta el 13 de noviembre,
la justicia recoge los elementos que había obtenido la Fiscalía General del Estado y llama a juicio al doctor Polit Fagioni y a otras personas más. Ese auto de llamamiento a juicio se produce, como ustedes lo ven en la línea del tiempo y en los expedientes que les hemos hecho llegar, el día 14 de noviembre del 2017. Paralelamente, en el mes de noviembre, específicamente el 2 de noviembre de 2017, inicia la instrucción fiscal, inicia por pedido de la Fiscalía la instrucción fiscal que tenía por objeto comprobar o confirmar la participación de exfuncionarios del Ministerio del Interior en actos de corrupción, que, como lo he mencionado antes, fue en virtud de una denuncia del señor ministro del Interior. Adicionalmente, conforme lo ha señalado el doctor Polit Fagioni, prófugo desde Miami, en este 22 de noviembre aparentemente se habría producido la conversación entre el señor Polit Fagioni y el señor presidente de la Asamblea Nacional, audio al cual nos referiremos en el siguiente capítulo. En esa misma fecha, en esas mismas fechas, una fiscal, exactamente el 16 de noviembre de 2017, una fiscal, la doctora Claudia Romero, presenta una denuncia en la Fiscalía por ser víctima de intimidaciones y por haber sido llamada al despacho de la doctora Tania Moreno Romero en compañía de una asesora del Ministerio del Interior a decirle que no debía formular cargos en la investigación a la que me he referido antes. En ese mismo mes de noviembre, el 24 de noviembre de 2017, señor presidente, señoras y señores asambleístas, empieza la audiencia de juicio en el caso de asociación ilícita. Mientras la Fiscalía General del Estado presentaba las pruebas testimoniales, periciales que corresponden y documentales que corresponden a la justicia, mientras nos encontrábamos en la audiencia para establecer ante un tribunal de la Corte Nacional de Justicia si el delito de asociación ilícita y la participación acusada por la Fiscalía estaba o no estaba fundamentada, mientras estábamos en esa audiencia, recibimos un segundo testimonio anticipado del señor José Conceizao Santos Filio, ex superintendente de Odebrecht en el Ecuador. Pero esta vez, en esta segunda ocasión, el testimonio del señor Santos se restringió única y exclusivamente a cuáles fueron los acuerdos y la forma en la que se le entregó dinero al señor Polit en su condición de contralor para desvanecer 71 millones de dólares aproximadamente en glosas y para además emitir informes de una Contraloría que en ese entonces agonizaba, de informes de responsabilidad mínimos en contra de la empresa Odebrecht. Eso es lo que ocurría mientras el fiscal general en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia atendía la audiencia de asociación ilícita y se suspendía esa audiencia para tomar este testimonio. Eso es lo que ocurría hasta finales de año. El 5 de diciembre concluye la instrucción fiscal en contra, por el delito de concusión en contra del doctor Carlos Polit Fagioni. Y al concluir, quedaba el proceso en estado de dictarse una audiencia, de llevarse a cabo una audiencia preparatoria de juicio.
Y ya vamos a hablar sobre esa audiencia preparatoria de juicio. En el día 13 de diciembre, se dicta la sentencia en el caso del proceso de asociación ilícita, sentencia que es públicamente conocida. Pero además, el 20 de diciembre del 2017, el fiscal general del Estado presenta a la Asamblea Nacional un proyecto para la extinción de dominio. Un proyecto que lo que busca es que el Estado ecuatoriano, no el fiscal, los ecuatorianos y las ecuatorianas tengan una herramienta jurídica que no se restrinja solamente a llevar a los culpables a prisión, sino que además permita que sus bienes y fortunas sean extinguidas del dominio a favor de las ciudadanas y de los ciudadanos. Porque como en ese proyecto de ley se persigue los bienes de origen ilícito, ese proyecto de ley no está atado a la restricción jurídica de que para que a una persona se le pueda ordenar el comiso de bienes deba previamente existir una sentencia condenatoria ejecutoriada penal. Entonces, hasta fines de año, incluso el fiscal le pide a ustedes, señores asambleístas, que debatan esta ley, que le den al país la herramienta, no al fiscal, porque los funcionarios públicos somos transitorios. Nuestra ética no es transitoria, nuestras funciones sí son transitorias. Y yo les he pedido a ustedes, señoras y señores asambleístas, que debatan esta ley, que la debatamos con profundidad, que encontremos en ese proyecto de ley algo que pueda ser mejorado, e incluso eventualmente algo que deba ser eliminado, pero que el Estado ecuatoriano cuente con una herramienta que sea lo suficientemente garantista de derechos por una parte, pero lo suficientemente severa para que los bienes, las mansiones, los yates, los edificios, los departamentos, las cuentas sean incautadas y sean extinguidas en su dominio. Y aquí se produce además, en este mes de diciembre, otro hecho particular que debo señalarlo en virtud de que esto tiene que ver con la comparecencia y el audio, y que además esto no solo tiene que ver con la comparecencia y el audio, sino también tiene que ver con el fiscal general del Estado. El 26 de diciembre se produce una reunión públicamente recogida por los medios de comunicación en el cual el señor Fernando Villavicencio acude al despacho del señor presidente de la Asamblea Nacional y le entrega documentos según se ha conocido o según se hizo público, documentos respecto de la trama de corrupción o supuesta corrupción en los contratos con Petrochina. Y esto lo dejo señalado porque a partir de este momento empieza nuevamente a aparecer en el debate y empieza nuevamente a aparecer ante la opinión pública aquello que en esta línea del tiempo les dije ocurrió el 2 de junio de 2017, que cuando el fiscal, cumpliendo con su deber, dispone el allanamiento del domicilio del excontralor, aparece por primera vez el supuesto e inexistente informe con indicios de responsabilidad penal en contra de Carlos Baca. En el mes de enero, el 11 de enero de 2018, cuando todo el país había sido convocado a reflexionar sobre una consulta popular planteada por el señor presidente constitucional de la República, el 11 de enero de 2018
se presenta en un portal, Focus, del señor Fernando Villavicencio, un reportaje denominado El peculado del fiscal general. El peculado del fiscal general, al que se agregan en este portal y en otro se agregan copias de un supuesto informe que habría datado del 23 de diciembre del 2016 y que tendría que ver supuestamente con el peculado que ha cometido el fiscal Vaca cuando fue presidente de la comisión del 30 de septiembre. En eso deben ustedes saber que inmediatamente de publicado, el señor Villavicencio, Fernando Villavicencio, con los mismos documentos que exhibe el doctor Polith ahora, el señor Fernando Villavicencio y el señor Andrés Páez comparecen ante la fiscal doctora Tania Moreno Romero y presentan las copias simples para que con esas copias simples se realice supuestamente un acto urgente, en el que se diga o se le pregunte a la Contraloría si efectivamente estas copias, que ni ellos mismos determinan si son o no auténticas, efectivamente existen. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre, señor presidente y señoras y señores asambleístas, que en menos de 24 horas, el 16 de enero de 2018, la doctora Tania Moreno Romero, fiscal provincial de Pichincha, fiscal general subrogante, abre una indagación por el peculado del fiscal general. Esa es una cuestión esencial, y esta es una cuestión esencial conforme lo veremos más adelante. Pero aquí hay una cosa que quiero adelantarme en la línea del tiempo. Los ecuatorianos deben saber, usted, señor presidente, y señoras y señores asambleístas, deben saber por qué el apuro. ¿Cuál era la urgencia? La urgencia era que el día jueves 18 de enero de 2018 estaba convocada por la Corte Nacional la audiencia preparatoria de juicio en contra del doctor Carlos Polith, de su hijo y de otras 2 personas más. Entonces, el 15 de enero, piden un acto urgente el señor Fernando Villavicencio. Menos de 24 horas después, la fiscal Tania Moreno me abre una investigación por peculado y ocurre algo además muy interesante. El 17 de enero, el día anterior, en la víspera de la audiencia, que se tenía que escenificar para llevar a juicio, para que el juez, en base a los elementos de convicción de fiscalía, llame a juicio al doctor Carlos Polith Fagioni, el día anterior, el abogado del doctor Carlos Polith, el día anterior a la audiencia, en las vísperas de la audiencia, el 17 de enero, presenta un escrito, no al fiscal Carlos Vaca, a la doctora Tania Moreno Romero, pidiéndole que me excuse, de continuar conociendo el caso del doctor Carlos Polith Fagioni, diciendo que he perdido la objetividad porque tengo un indicio de responsabilidad penal en mi contra. A pesar de la maniobra en la que evidentemente no se quería que el fiscal lleve ante la justicia estos hechos, la audiencia efectivamente se instala y la audiencia efectivamente concluye con el llamamiento a juicio
por concusión en contra del doctor Carlos Polis Fagioni y de su hijo. Señores, ¿qué pasa en el mes de febrero? Paralelamente a la renovación parcial de los señores jueces y juezas de la Corte Nacional, que representó un resorteo de los trámites y de los procesos, paralelamente a eso, cuando se produce esta renovación parcial, y en consecuencia es esa la razón por la cual todavía no se ha llamado a juicio al doctor Carlos Polis, no se ha convocado a la audiencia de juicio del doctor Carlos Polis Fagioni, hay un factor adicional en ese mismo mes que es muy importante. En mi condición de fiscal general del Estado, en cooperación con la Fiscalía General del Estado de Colombia, con oficiales de la más alta graduación de las Fuerzas Armadas y con oficiales de la más alta graduación de la Policía Nacional, nos desplazamos a la ciudad de Bogotá, Colombia, a recabar información sobre temas muy sensibles para la seguridad pública y para la estabilidad y la seguridad de toda la zona de la frontera norte y también del país. Y mientras el fiscal general se encontraba fuera del país, la doctora Tania Moreno Romero acude a la Corte Nacional y se abstiene de acusar al señor Fernando Villavicencio. Se abstiene de acusarlo en una investigación que había tomado varios años y en la que se había llamado a juicio al señor Villavicencio por haber develado información secreta. El 26 de febrero de 2018, señor presidente, señoras y señores asambleístas, encontrándose no solo el fiscal general del Estado en riesgo inminente, el ciudadano, el padre de familia, el hermano, en grave riesgo al ser comunicado a través de un parte policial de la existencia de un audio. Yo no guardo silencio. Las investigaciones sobre ese audio se encuentran ya enderezadas, se encuentran ya en trámite. Pero ese 26 de febrero no guardo silencio, porque cuando se obra con transparencia y con legitimidad, lo más sencillo para el fiscal general, lo más sencillo para quien busca obtener una ventaja de eso, habría sido el silencio. Habría sido llegar y decir: qué grave esto, qué explicación tenemos. No está en juego solo la integridad del fiscal general, y ya vamos a hablar del audio. Estaba también en juego la integridad de una institución a la que tengo el honor de representar. Más de 3.900 funcionarios, más de 3.900 fiscales, secretarios, asistentes, peritos, secretarias, personal de apoyo. No es el silencio el camino. Y claro, el fiscal general del Estado hace público un audio en el que como víctima se hablan de bajárselo, y lo que ocurre es que 15 minutos después de concluida, 15 minutos después de concluida la desvelación del audio, la doctora Tania Moreno me abre un segundo proceso penal, una segunda investigación penal, una investigación penal supuestamente por
fraude procesal. Y 3 horas más tarde, antes de las 2 de la tarde de ese mismo día, me abre una tercera investigación penal. Esta vez, supuestamente por el incumplimiento de una orden de un reintegro de un funcionario que ocurrió en el año 2015, 2 años antes siquiera de ser fiscal general. En la tarde de ese día el país recordará que el señor presidente de la Asamblea dijo al país tener los documentos originales del supuesto e inexistente indicio de responsabilidad penal. El país recordará, y ustedes, señoras y señores asambleístas, recordará además que al decir que tenía los originales, los iba a poner en manos de la justicia. Esa es la línea del tiempo. Esto es lo que el fiscal general del Estado ha hecho. Esto es lo que Carlos Vaca Mancheno puede decir con la frente en alto y puede decir con total convicción: hemos hecho lo correcto. Por eso aparecen estos informes, por eso desde Miami se muestran informes, por eso se abren indagaciones en menos de 15 minutos, no 1, 2, 3 indagaciones en contra del fiscal. Y entonces por eso no puedo hablar del audio, no podía hablar del audio ante usted, señor presidente, y ante ustedes, señores asambleístas, y ante el país que nos escucha. No podía hablar del audio sin que ustedes tengan todos los antecedentes de lo que ha hecho la Fiscalía y todos los antecedentes de lo que ha hecho el señor Carlos Polis Fagioni. Vamos con el audio. Aló, Tana, ¿cómo estás? Hola, hola Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás? Aquí, pues, hermano, saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Señoras y señores asambleístas, los fiscales no están para cumplir ni para hacer acuerdos. Y yo no los he hecho y ni los haré. Y mucho menos con un prófugo de la justicia. Los fiscales están para investigar y para acusar o archivar. No están para acordar nada. Yo no he acordado nada. Y en la línea del tiempo que les acabo de exponer, la mejor demostración de que no he pactado ni acordado nada, de que no le he faltado a mi palabra con acuerdos de nada, están allí los hechos, no los argumentos, porque yo podría venir con muchos argumentos, pero no he venido con argumentos ante el seno de la Asamblea Nacional y por intermedio de la Asamblea Nacional ante el seno del país. Yo no he venido con argumentos, he venido con hechos y he venido con documentos que demuestran esos hechos. Yo no acuerdo ni pacto nada con nadie. Y si eso es motivo del disgusto o del gusto de unos o de otros, a mí me tiene sin cuidado. Yo soy un hombre que va a seguir haciendo lo correcto mientras sea fiscal general del Estado. Vamos con la siguiente parte. Pero al final yo no sé, o sea, yo no sé, Vaca, quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Carajo, no me digas. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, la pregunta que se hacen el señor presidente de la Asamblea Nacional y el ex Contralor General del Estado es: ¿a quién está respondiendo Vaca? Esa es la pregunta. ¿A quién responde Vaca? Ya no sé a quién responde Vaca. No sabemos a quién responde Vaca.
Yo le voy a contestar a quien responde Vaca. Ponga por favor la siguiente lámina. Permítame citar algo. En esta comparecencia, señor presidente, señores asambleístas, voy a hacer 3 citas textuales. La primera ya la hice, de un escritor y filósofo alemán, y otras 2 más, que son de mi padre, del doctor Washington Vaca Bartheloti. Y esta es la primera de las citas. La legitimidad de los operadores de justicia no proviene de la denominación de su cargo, ni de cuán alto o importante es el nivel en el que se encuentran cumpliendo sus funciones, sino en cuanto al sentido concordante con sus actuaciones y la ética pública. Los procesos judiciales, núcleo esencial de la razón de ser de la justicia, tienen su propia ética, que no puede acusar diferencias, y menos tener fines opuestos o caminar en dirección distinta a la ética pública. Señor excontralor, ciudadanos, señor presidente de la Asamblea, a esto respondo yo. A esto respondo yo. A que no importa cuál sea el cargo, la función que desempeñe, yo le respondo a la ética. Así es como fui formado y así es como me he mantenido sin mancha, porque yo le respondo a la ética. Yo no le respondo a nadie más. Sigamos. Sí. Oye, como él maneja esos temas y el hermano maneja el tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más. Él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Permítanme volver a la línea del tiempo. El doctor Polit Fagioni dice que esta conversación se ha llevado a cabo el 22 de noviembre. No puede ser fiscal hasta fines de año. Permítanme volver a la línea del tiempo. ¿Qué se discutía desde el 22 de noviembre hasta fines de año? Ustedes lo acaban de escuchar. Yo se los he dicho. Y no se los he dicho simplemente como un argumento. Se los he dicho con las evidencias y las pruebas de que esto es así. ¿Qué se jugaba hasta fin de año? ¿Qué se jugaba hasta fin de año para que el fiscal tengan que bajarlo? Hasta fin de año se jugaba el cierre de la instrucción fiscal de concusión en contra de Carlos Polit Fagioni, el inicio de la audiencia de juicio en el caso de asociación ilícita, la sentencia del caso de asociación ilícita y la convocatoria a una audiencia preparatoria de juicio en el caso de concusión, hasta finales de año. Hasta finales de año. Y permítanme aquí hacer esta segunda cita. Yo no te he defraudado. Padre, familia, esposa, hijos, ciudadanos, no les he defraudado. Y permítanme entonces hacer esta tercera cita, escrita a propósito de un 10 de agosto de 1809. Mi padre decía: la conducta de los hombres revela la estructura del alma. La clave es el hermetismo intelectual. Nadie sospecha siquiera cuál es el elemento sutil en el que viven las ideas auténticas. Muchos quieren la verdad, pero no quieren aceptar las condiciones y los supuestos de la verdad. Por eso, las conspiraciones siempre se gestan en las catacumbas de la sociedad y no afloran sino cuando esta les ha creado el clima que se lo permita y se mueven entre la victoria o el cadalso.
Vamos al siguiente corte. Perfecto. Oye, dime una cosa, el documento lo tengo listo allá, ¿no? Ya. Ok, procedo, porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó donde la amiga? No, ese ya no existe. Ok. Ya no existe. ¿Y el que estaba en la contra también ya no hay? No, ya no hay. Ya, pero yo tengo todo porque yo tengo recepción, yo tengo todo, pues. La amiga. Porque el otro ya no existe. ¿Te acuerdas? El que se mandó donde la amiga. La amiga. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, se encuentra en investigación en la Fiscalía General del Estado, muchas gracias, se encuentra en investigación en la Fiscalía General del Estado un tema muy delicado que fue investigado precisamente por la doctora Tania Moreno Romero, el caso denominado Estrella Dorada o pases policiales. Y este es un tema que, encontrándose en la sede de investigación, es un tema sobre el cual podemos referir en términos generales hechos y no personas. Pero quiero llamar su atención sobre lo que consta en el expediente público, sobre lo que consta en la sentencia de este caso. Y lo que consta en la sentencia de este caso es que una de las personas que pedían pases policiales era precisamente la doctora Tania Moreno Romero. Cito a uno de los procesados, como les he dicho, no voy a citar nombres. Mi única mención es de encontrar la verdad histórica. 6 llamadas que me hizo la fiscal, señora Tania Moreno, donde me solicitó 2 insistencias de pases. Le envió al Comando General al teniente Paredes para que tramite 2 insistencias. También me pidió que le ayude a Paredes a que no lo saquen de una vivienda fiscal, y yo le he servido porque supongo que el favor que ella me pidió no ha de haber cobrado. El peculado de vaca, abierto en menos de 24 horas. El peculado de vaca. Cuando esto está en investigación, gracias. El peculado de vaca. Una persona que a uno de los implicados le llamaba a pedirle pases policiales, es la persona que investigó los casos policiales y que condenó los pasos policiales. Otro dice que han sacado a 385 policías que no pasaron las pruebas de confianza y que han puesto a otros 385 aspirantes que no pasaron las pruebas de confianza. Otro dice, llegó a la cárcel y como también estaba ahí un ciudadano, se me acerca al segundo día en el que yo estaba en la mesa y me dice, perdóneme mi comandante general, porque yo le reclamo y le digo, ¿cómo puede ser tan mentiroso, tan cínico? Es que me obligaron a mentir. ¿Quién te obligó? No le puedo decir, es de bien arriba, me obligaron a mentir. Tienes que decirme, es de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, bajo la condición de que liberen a su esposa, del que estaba en la lista de los más buscados. El peculado del fiscal general. Otra persona dice, vienen a la casa de mi madre y el coronel fulano de tal, le llevan a mi madre y le traen a Quito. Y le llevan al despacho del ministro del Interior y en el lugar se encuentra la doctora Tania Moreno y ella sabe que es verdad.
A toda mi familia le persiguieron en una segunda vez el coronel tal, y mi mamá suben con mi tío y llegan a Quito, y a mi tío le bajan y le llevan a mi mamá solas, le llevaba a un lugar oscuro, y ahí llega la fiscal Tania Moreno y llega a hacer una segunda negociación. Y así podríamos citar otros extractos de temas muy relevantes. Pero, siguiente por favor. Pero resulta, la siguiente lámina por favor, resulta que el 16 de enero a las 12 del día se me abre una indagación previa por peculado sobre las bases de documentos que le entrega el señor Fernando Villavicencio y el señor Andrés Páez a la doctora Tania Moreno. A las 9:45 del 26 de febrero, cuando el fiscal desvela el audio, se abre un segundo proceso, una segunda investigación, y a las 13:55, menos de 3 horas más tarde, se abre una tercera investigación. Y a todos los pedidos que ha hecho Fiscalía General, pidiendo información sobre este caso, todos han sido con evasivas negados. Vamos con el siguiente corte. Ya, perfecto. Él en realidad el único apoyo que tenía era el de, podríamos que decir, el de Guzmán. Correcto. Por ahí estaban haciendo algún vínculo con, con el actual presidente, pero definitivamente ellos, ese es el único vínculo que tienen, pero Vaca es un peligro, o sea, Vaca simplemente no... Vaca es un peligro. Actualmente el despacho del Fiscal General del Estado lleva adelante investigaciones sobre lavado de activos, redes de corrupción, violación de derechos humanos, crimen organizado, delitos de lesa humanidad, tráficos de influencias y redes de extorsión. Yo me pregunto y les pregunto a usted, señor presidente y señores asambleístas, ¿por qué Vaca es un peligro? ¿Por qué el fiscal es un peligro? ¿Por qué tenía que estar fuera de su cargo hasta finales de año? ¿Por qué? A mí no me corresponde. A mí no me corresponde dar respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí queda claro, y seguirá quedando claro mientras sea fiscal general del Estado, es que no pacto, no acuerdo, no arreglo, no negocio, y hago lo que tengo que hacer, aún al costo personal, humano, institucional o familiar que eso signifique. Yo no he venido con imposturas, yo no he venido con argumentos. Vamos al siguiente corte. Pepe, pero mira este caso que acaban de sacar, hermano, que yo saqué los indicios penales en el tema que acaban de... la fiscalía no acusa ni al constructor, ni a Worley Parson, ni a Bravo, ni a Alex Bravo y a 4 más. Lo deja solo a Capaya, y Capaya, el juez tuvo que eliminarlo porque ya no tuvo, pues, el contratista, ya no hay otros elementos que él tenía que responder. Entonces imagínate tú, desvinculan a toda la mafia que cobró el dinero y lo dejaban solito a Capaya con el fin de que sabían perfectamente que el juez tenía que archivar, pues. Claro, no, es evidente que ellos, incluso con el propio Olderman, parece que ellos han llegado a una negociación. Pero total, Pepe, cuando ese tipo hace el testimonio anticipado, mire lo que habla, viejo. Sí. Mire, ese hermano, prepararon totalmente, viejo. Y solo le pregunta, ¿y Rafael Correa habló con usted? ¿Tiene que ver algo? No, nada que ver. De acuerdo. Date cuenta. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, esta fracción del diálogo tiene algunas cosas interesantes. La primera es que el señor excontralor, el doctor Pollitt, se refiere a un caso sobre
la empresa Worley Parsons y sobre algunas otras personas investigadas en ese expediente. Y nos da la sensación, y le da la sensación a quien escucha este audio por primera vez, le da a uno la sensación de que aquí existió algo extraño. Y vamos a ver qué es lo que sucedió de extraño. Nota de prensa: Carlos Pareja Iannuzzelli abandona el Ecuador el 28 de septiembre del 2016. 28 de septiembre del 2016. Es muy importante remarcar en esta fecha, 28 de septiembre de 2016. Vamos a la siguiente lámina. Aquí está el cuadro, señor presidente, señores asambleístas. Aquí está el cuadro de los informes con indicios de responsabilidad penal de la era Pollitt respecto de Worley Parsons, respecto de Carlos Pareja Iannuzzelli y otras personas más. Y fíjense ustedes en el cuadro que tendrán ustedes en sus carpetas, y para quienes no tienen la posibilidad de acceder a los documentos, a quienes nos escuchan y nos miran, todos los informes del doctor Pollitt son cuando el señor Capay estaba fuera del país, cuando ya estaba prófugo, cuando ya había decidido abandonar el país. 28 de octubre, 16 de noviembre, 29 de noviembre, 21 de diciembre del 2016, 10 de enero, 10 de febrero, 30 de marzo, 13 de marzo, 13 de marzo y 8 de mayo. Peculado, 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 peculado. Cuando estaba fuera del país. En la administración, en la reconstitución de la Contraloría General del Estado, en la refundación de la Contraloría General del Estado, hay otros 3 informes adicionales enviados por el doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado, peculado, y 2 por tráfico de influencias. Le expresé al país mi desacuerdo público con la abstención de este proceso, que no se encontraba ni se encuentra en el despacho del fiscal general. Pero yo le llamo la atención al país de que quien tiene que resolver sobre esa abstención de acuerdo con derecho es la doctora Tania Moreno Romero. Vamos hacia adelante. Carlos, tú me das coordenadas, ya. Yo mando una persona mía de las Bravas, ya. Y empiezo a procesar eso, obviamente. Escucha un ratito, Pepe, sabes que a mí se me facilita, ¿te acuerdas el chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan ustedes. Ya. ¿Y eso puede ser cuándo? ¿El día mismo? Inmediatamente, en 1 hora, 2 horas. Tú ya lo conoces y todo, pues, hermano. Ya, sí, estamos claros en eso, Ya, ok. Ojo, te acabo de decir que esto es un compromiso contigo. Sí. Yo el único que ya a esta altura del partido me vale verga lo que le pase es a Nemer. Yo el domingo estoy allá, nos tomamos un café y no te olvides de mi cita médica, esa huevada. No, ya está listo. Pepito, un abrazo fuerte, pana, ¿ya? Un abrazo, chao, hermano. Chao, ok. Señor presidente, señoras, señores asambleístas, poco puedo aportar sobre la terminología, poco puedo aportar sobre la fraseología y poco puedo aportar sobre el código de comunicación de esta parte que es la parte final del audio. Poco, tal vez nada. Pero lo que yo sí puedo aportar es en decirles a ustedes que todo lo que consta en ese audio, no solamente que parece ser auténtico, sino que todo lo que consta en ese audio se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. Y tanto se cumplió al pie de la letra
que empezaron a aparecer, me supongo que a esta persona a la que se refieren en el audio como el chiquito, supongo que esta persona cumplió el cometido del doctor Pollitt y entregó los documentos, y los documentos empezaron a aparecer como hojas volantes. Señoras y señores asambleístas, vamos a hacer un receso de 15 minutos hasta cumplir lo establecido. En el portal del señor Villavicencio, después de la reunión con el señor presidente de la Asamblea, en el portal Focus, en los actos urgentes, y después de los actos urgentes empezaron a aparecer las indagaciones por peculado, porque Vaca es un peligro, porque Vaca hasta fin de año tiene que irse, porque Vaca es un miserable. Poco puedo aportar sobre la fraseología de esa parte final del audio. Sí puedo decirles que la triste constatación de todo esto es que todas y cada una de las palabras dichas allí, desafortunadamente, se han cumplido. Quiero, señor presidente, señores asambleístas, ya que en este tema, relacionado y directamente con el audio, se ha hablado respecto de la comisión del 30 de septiembre, de la cual yo fui su presidente, creo que esto es relacionado con el audio, esencial también informarle a usted, a las y los señores asambleístas y a los ciudadanos. Independientemente, por favor la siguiente, independientemente de cualquier clase de calificación que no corresponde a una calificación de derecho o jurídica, independientemente de cualquier calificación, ¿cuál fue el balance de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010? El balance fue, señor presidente y señores asambleístas, señoras y señores asambleístas, 5 personas muertas, 22 provincias paralizadas, 1 centenar de heridos y la destrucción de bienes tanto públicos como privados. Ese fue el balance. En una sociedad democrática, un hecho de esta naturaleza en la que hay 5 personas muertas, 1 centenar de heridos, destrucción de bienes, paralización de más del 90% de las provincias, bloqueo de vías y de avenidas y de calles, y destrucción de bienes públicos y privados, en cualquier democracia, en cualquier país, habría significado la apertura de investigaciones judiciales, más allá de las valoraciones e investigaciones políticas que podían haberse llevado a cabo. Pero como se ha dicho, tratando de inducir a engaño a los ciudadanos, como se ha dicho, tratando de inducir a engaño a la sociedad, pero principalmente, como se ha dicho, tratando de inducir engaño a las y los servidores policiales del país, de que la comisión se creó para perseguir personas, de que se han editado y alterado videos. Yo tengo la obligación igualmente aquí, con documentos, de demostrar a usted, señor presidente, y a ustedes, señoras y señores asambleístas, cuál es la realidad judicial respecto de esto. Sobre todo el 30 de septiembre se han abierto 69 casos. 69 casos. 65 de los 69. Por favor, ciudadanas y ciudadanos, señoras y señores asambleístas, señor presidente, 65 de los 69 casos sobre el 30 de septiembre se abrieron y se investigaron antes de la comisión del 30 de septiembre, antes de la conformación de la comisión del 30 de septiembre. Y con posterioridad a la creación de la comisión se investigaron 4 casos. No vamos a dar detalles porque son detalles procesales. Pero de los 4 casos, 3 fueron archivados. 3 de los 4 fueron archivados.
y solamente uno continúa en indagación previa en virtud de que no se puede atribuir responsabilidad para poder formular cargos. Pero claro, como dice el Contralor, como señala el excontralor, como señala el excontralor, de que esa comisión fue creada para manipular videos, para meter a la cárcel a inocentes, para perseguir a los opositores políticos, que todo eso fue una infamia, que todo eso fue una mentira, tengo la obligación de decirles a ustedes, esta es la realidad. De los 69 casos, 65 fueron abiertos e investigados antes de la comisión. Eso es lo que se decía. Vamos a la siguiente. Quiero también aclarar algo relacionado con algunos de los denominados casos emblemáticos del 30 de septiembre, en el que fueron investigados e investigadas personas de relevancia social y política. El señor Fidel Araujo fue indultado, el señor coronel César Carrión fue declarado inocente, la señora Mary Zamora fue declarada inocente. En el caso del señor Darwin Panchi, que es un clase de las Fuerzas Armadas que fue acribillado a bala, en el caso del soldado Darwin Panchi, en la virtud de la imposibilidad de determinar a quién pertenecía la bala asesina, fueron absueltos los acusados. En el caso del señor Froilán Jiménez, del valiente, heroico policía Froilán Jiménez, el asesino no ha sido identificado. En el caso del señor Jacinto Cortés y del señor Calderón tampoco han sido identificados. Y en el caso finalmente también de Ecuador TV, el proceso fue declarado prescrito. Entonces, esto es lo que ocurrió respecto de la investigación judicial del 30 de septiembre. Vamos a la siguiente, la próxima. Pero ¿cuáles eran las competencias de esta comisión? Vamos a empezar desde el final. La comisión no tuvo ninguna capacidad judicial. No tuvo ninguna participación judicial en ningún proceso. Nunca, y lo digo categórica y enfáticamente, nunca la comisión presentó un escrito, un audio, un video o algo. Pero además, esta comisión que no tuvo competencias judiciales, esta comisión, conforme lo determina el decreto ejecutivo que lo creó, era una comisión que debía poner todos los recaudos de su investigación al entregarlos a la Fiscalía General del Estado. Fueron siempre operadores de justicia, con respeto a las garantías del debido proceso, con contradicción y con publicidad, los que llevaron adelante las investigaciones judiciales. No fue la comisión del 30 de septiembre. Y la comisión entregó su informe de resultados tanto al señor fiscal general del Estado de entonces, como también al señor presidente de la República de ese entonces. Investigó, como queda dicho desde la primera lámina respecto de este tema, investigó un tema de seguridad nacional, porque además, en cualquier democracia, insisto, en el que hay eventos que provocan la muerte de 5 personas, un centenar de heridos, 22 de 24 provincias levantadas, alzadas, más destrucción de bienes públicos y privados, privación de prestación de servicios, interrupción de carreteras, en cualquier lugar del mundo, en cualquier sociedad democrática del mundo, eso es un tema de seguridad nacional. La comisión como tal se apoyó en fuentes de diversa naturaleza. Los propios medios de comunicación, entrevistas realizadas, documentos públicos, entre los cuales incluso estaban documentos públicos de la misma Asamblea Nacional y las actas de sus sesiones. Además, como les he dicho, ni se denunció,
ni se judicializó absolutamente nada de lo relativo a la comisión del 30 de septiembre y nunca se presentó un solo escrito respecto a este tema. Quiero concluir, me han pasado una nota respecto del tiempo. Quiero concluir, señor presidente, señoras y señores asambleístas, quiero concluir con una última reflexión, y es la reflexión sobre la institucionalidad. Bajo ningún punto de vista, desde ninguna perspectiva y bajo ningún punto de vista, este es un tema personal. Ni es un tema personal, entiendo, para el señor presidente de la Asamblea, ni es un tema personal para quien les habla como fiscal general del Estado. Este es un tema de institucionalidad. Y vamos a ver, en esta institucionalidad, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una función ejecutiva que gobierna. Tenemos una función ejecutiva elegida democráticamente y que está en el ejercicio del gobierno. Una función ejecutiva que toma decisiones respecto del área de sus competencias. Tenemos una función electoral que hasta hace pocas semanas cumplió con su trabajo y fue la que organizó e hizo el trabajo de recabar la voluntad popular en una consulta. Tenemos una función judicial. Tenemos una función judicial que está todos los días cumpliendo con su trabajo, incluida en esta como parte de la función judicial a la Fiscalía General del Estado. Tenemos una función de transparencia y control social que uno de sus órganos es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que ha sido designado precisamente por ustedes. Pero además tenemos en este órgano de control, tenemos a la Contraloría General del Estado. Ustedes pueden reflexionar muchísimo sobre los argumentos, pero en el momento en que uno reflexiona sobre los argumentos siempre tiene que aterrizar sobre los hechos. Resulta que en toda la trama de Odebrecht no hubo indicios de responsabilidad penal, excepto ahora, cuando hay un nuevo Contralor General del Estado. Centenares de millones de dólares nunca fueron observados. Hoy tenemos una función también de control y de transparencia que funciona. Y tenemos una función legislativa que funciona. Esta comparecencia mía, esta comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional es la mejor demostración de que la Asamblea funciona, de que en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Asamblea funciona. Entonces, aquí, si vamos a hablar de institucionalidad, debemos por completo olvidar quiénes son las personas y debemos por completo concentrarnos a cuáles son las funciones que los ciudadanos y las ciudadanas esperan de esos funcionarios. ¿Cuáles son las competencias que tienen que ejercer esos funcionarios y esas funcionarias para dignificar la función pública? Lo demás son nombres, pero en cualquier democracia, en cualquier lugar del mundo, un funcionario de una institución no puede hablar de bajarse al funcionario que está precisamente investigando al prófugo de la justicia. Eso no es institucionalidad, pero tampoco es un problema personal. Bajo ningún punto de vista es un problema personal, es un tema institucional. ¿Qué hemos hecho desde el 11 de mayo? 5 minutos más y concluimos, señor presidente, señores asambleístas, dentro del plazo y de las horas previstas por ustedes. ¿Qué hemos hecho desde el 11 de mayo de 2017, cuando asumimos la función de la Fiscalía General del Estado? Establecimos un plan estratégico para los próximos 6 años,
con 4 objetivos importantes y con 4 objetivos esenciales para la prestación del servicio de justicia a los ciudadanos y las ciudadanas. Objetivo 1, fortalecer la capacidad de investigación preprocesal y procesal penal para sancionar los delitos y evitar la impunidad. 2, brindar un servicio integral de atención a la ciudadanía con énfasis en víctimas y testigos para garantizar sus derechos. 3, promover la transparencia institucional para incrementar la confianza ciudadana en la justicia penal. Y 4, un eje de fortalecimiento institucional. En el eje de fortalecimiento institucional se ha convocado en conjunto con el Consejo de la Judicatura un concurso público nacional con más de 13.000 postulantes para llenar 400 vacantes de fiscales en los próximos años. Se ingresó de manera prácticamente inmediata al inicio de mi gestión, se consiguió el financiamiento de 28 partidas de agentes fiscales y de 115 servidores misionales de la Fiscalía. Se evaluaron a 2.648 funcionarios y además se inició el proceso de evaluación de los fiscales provinciales. Y se hizo una capacitación a más de 3.030 funcionarios. En el área de transparencia y lucha contra la corrupción, el fiscal general del Estado creó la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción el mismo día de su posesión, cuando aquí, en esta asamblea, señor presidente, señoras y señores asambleístas, hice un juramento a mi país, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi pasado y a mi futuro, luchar de manera implacable en contra de los corruptos. El mismo día de mi posesión, creamos la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. Creamos la unidad, fortalecimos la unidad que ya se encontraba creada, pero le fortalecimos a la unidad de lavado de activos. Creamos una unidad especializada de investigación de personas desaparecidas. Creamos esto, además, ampliándole a un radio de más de 10 provincias. Creamos una unidad de investigación de delitos aduaneros y tributarios. Y finalmente, creamos una unidad permanente de coordinación, seguimiento y apoyo a las investigaciones en los delitos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. En estos 10 meses, porque hoy tengo el privilegio de hablar ante usted, señor presidente y señores asambleístas, y tengo el privilegio de hablar ante los ciudadanos, yo respondo por una gestión de 10 meses. Hicimos una fuerza de tarea para luchar en contra de la corrupción, una fuerza de tarea conformada por inicialmente 11 fiscales. Hoy están en esa fuerza de tarea 17 fiscales, hombres y mujeres valientes del país, que pertenecen a distintas unidades especializadas bajo la conducción de la Fiscalía. Hemos propendido una investigación altamente técnica de hechos delictivos, y en eso hemos fortalecido relación bilateral con Estados Unidos, con Suiza, con Panamá, con Colombia, con Chile, con Brasil. Eso es lo que hemos hecho. Pero además, en el estricto apego y respeto a las competencias constitucionales, hemos tenido la más amplia y fructífera coordinación con el Ministerio del Interior, con el Servicio de Rentas Internas, con el Servicio Nacional de Aduanas, con la Unidad de Análisis Financiero UAFE, con el Ministerio de Justicia. Es decir, eso es de esa manera, solo sistémicamente se puede combatir la corrupción. Y en el tercero, hemos incluido bajo los estándares de selección del más alto nivel a expertos analistas en temas de petróleos, seguros, delitos financieros y contratación pública. Pero además, y finalmente, permítame insistir, señor presidente y señores asambleístas, les hemos pedido a ustedes, y quiero dejar nuevamente en claro, les hemos pedido a ustedes, señor presidente, señores asambleístas, que le extiendan una mano al país, no al fiscal. Discutan, debatan, aporten, pero un país sin una ley que permita que los dineros obtenidos de actividades ilícitas puedan ser extinguidos es un país que se queda en la prehistoria penal. Este es un país en el cual
requerimos con suma urgencia una ley de extinción de dominio, una ley que permita que los bienes obtenidos, insisto, de manera ilícita o como parte del crimen organizado de la corrupción, regresen a manos de todos los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, el cumplimiento del deber normalmente suele tener grandes contrariedades, porque en el incumplimiento del deber están las delicias de las negociaciones, los pactos o los acuerdos. El cumplimiento del deber suele exigir de los hombres mostrar la madera de la que están hechos. Y suele, además, el cumplimiento del deber suele ser el camino más peligroso, en el que una espada apunta al estómago y una espada apunta a la espalda. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a usted, señor presidente, señoras y señores asambleístas, porque esta comparecencia permite que el fiscal general del Estado y el ciudadano puedan explicarle a ustedes cuál ha sido el camino del cumplimiento de su deber. Señor presidente, señoras y señores asambleístas.